nuestras actividades. Conéctate con nosotros todas las mañanas a través de nuestros devocionales. Escríbenos y te los enviaremos. Todos los miércoles y sábados a las 7 de la mañana, únete al tiempo de oración por la plataforma Zoom. También recuerda nuestros cultos del día domingo a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Si deseas asistir de manera presencial, debes inscribirte previamente. Recuerda llegar a las 8:45 de la mañana. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Rey, exaltándote, glorificándote, Padre Celestial, bendiciendo tu nombre, Dios, permitiendo que tú actúes y obres en nuestras vidas de maneras especiales, Señor, de maneras puntuales, Padre Celestial. Queremos retomar ese compromiso que hemos hecho contigo, un compromiso de obediencia, Señor. Compromiso, Dios, de caminar en el camino tuyo, de dejarnos guiar por ti, Dios de la gloria. Aún a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestras carencias, Señor, nosotros sí queremos ratificar el compromiso, Dios. Y si fallamos, Dios, te pedimos que nos perdones, nos levantes y nos permitas seguir en la competencia, Dios, seguir en la carrera. Y si nos desviamos, Dios, permitas que tu Espíritu Santo nos hable, nos haga caer en cuenta de lo desviados que estamos y corriendo volvamos otra vez al camino, Señor. Y si estamos luchando y batallando con alguna situación, Dios, y seguramente vamos perdiendo la batalla, esta mañana te pedimos, Señor, fortalécenos, ayúdanos, Padre Celestial, dirígenos, bendícenos, sosténnos en la mano tuya, Señor. Porque aunque hacemos el compromiso, Dios, aunque decimos que sí queremos, Dios, la palabra dice que hay una batalla interior, una batalla interna en nosotros. Nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra naturaleza pecaminosa a veces se levanta y nos saca fácilmente del camino y nos saca fácilmente de los desafíos que nos hemos planteado. Pero ¿a quién tenemos nosotros en el cielo si no es a ti, Señor? Que nos puedes ayudar, que nos sostienes, Dios. Que dice tu palabra que aunque el hombre cayere no quedará postrado porque tú lo levantas con tu mano, Señor. Donde dice tu palabra, Señor, que si 7 veces cae el justo, 7 veces tú lo levantas, Dios. Eso significa que lo importante es mantener claro, Señor, el compromiso, mantener clara la visión, Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Tú nos entiendes y sabes que nosotros somos seres débiles, Señor, y estás listo a ayudarnos. Por eso enviaste a tu Espíritu Santo, Señor, para ser nuestro compañero de vida, caminar todos los días a nuestro lado y saber que la presencia del Espíritu Santo ni siquiera depende de mi comportamiento, de mi conducta, sino que depende de la voluntad de Dios, que ha mandado a ese amigo fiel para estar a mi lado y para acompañarme en los buenos y en los malos momentos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Rey, por estar con nosotros. Gracias por la semana que pasó y a esta que comienza, Señor. La queremos dejar en tus manos y poner nuestros corazones delante de ti, Señor. A ti no te podemos esconder nada porque tú lo sabes todo, Rey de la Gloria. Tú lo sabes y lo conoces absolutamente todo y por eso aquí venimos tal como somos, Señor. Recibe la alabanza, recibe la adoración. Háblanos a través de la palabra, Señor, porque necesitamos la palabra. La palabra es una necesidad, Señor. Tener esa relación y tener ese encuentro con la palabra es el fundamento de nuestra vida cristiana y de nuestra espiritualidad, Señor. Ayúdanos a tener una comprensión, ayúdanos a tener una aceptación de la palabra y ayúdanos a desafiarnos a la obediencia, Señor. Ayúdanos a obedecer la palabra porque en últimas de eso es que se trata, Dios. Ayúdanos, por favor. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén, amén. Siéntese, por favor, donde usted está. Dispóngase para esta mañana escuchar
la palabra. Yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que ha podido tener esa disposición de venir a este lugar y de tener esa disposición de aprender, de recibir la palabra y de sentir que verdaderamente Dios está de nuestro lado y que podemos contar con su presencia y que podemos tener eso que se llama el favor de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida, que es la que finalmente nos impulsa, que es la que finalmente nos anima, que es la que finalmente nos permite caminar hacia esa dinámica, hacia esa disposición hacia la que Dios quiere que nosotros estemos yendo siempre y hacia la cual Dios quiere que nosotros nos enfoquemos todos los días de nuestra vida y que podamos nosotros encontrar ese propósito de Dios, esa razón de ser de verdad de nuestra vida. Este mes de septiembre hemos estado hablando acerca de un fundamento que es claro para nosotros, y es que nosotros no somos dueños de nada, sino que somos administradores o mayordomos, ¿no? Mayordomos de todo lo que Dios nos da, mayordomos de toda la bendición que Dios trae para nosotros. Ahora, cuando hablamos de mayordomía y cuando hablamos de administración, enseguida viene a nuestra mente recursos que hay que administrar. Y a veces relacionamos esos recursos con dinero. Y decimos, bueno, tenemos que ser buenos administradores del dinero y lo que pretendemos es direccionar el rol de administrador o el rol de mayordomos solamente al tema material o solamente al tema financiero. Pero la pregunta que quisiéramos hacer esta mañana para introducirnos en el tema: ¿y qué cuando no hay recursos? ¿Y qué cuando no hay dinero? ¿Y qué cuando la administración se trata no de administrar unos recursos, sino de administrar una crisis, por ejemplo, una escasez, un momento de dificultad? Porque el buen administrador, dice la Biblia, sabe administrar en lo poco y sabe administrar en lo mucho. Sin embargo, nosotros tenemos un sesgo interesante, y es que pensamos que tenemos el rol de administración cuando hay recursos, pero cuando no hay nada, entonces como que ya dejamos de ser administradores y nos convertimos, yo no sé en qué figura, pero simplemente vivimos la vida por vivir. Sin embargo, la Biblia dice: has sido fiel en lo poco, te voy a poner en lo mucho. Y cuando está hablando de poco y mucho, definitivamente no se está hablando solamente de economía, sino que se está hablando en general de dones, de posibilidades que Dios nos da y tantas cosas. Entonces, el enfoque que quiero darle esta mañana a la enseñanza es: ¿cómo administras una crisis? Porque las crisis no solo son para sufrirlas, las crisis no solamente son para que nos dejen frustrados y amargados. Aun cuando estamos en crisis, tenemos que ser administradores. No sé si usted está de acuerdo conmigo en eso o no. El administrador administra en la buena y administra en la mala. El administrador administra el negocio cuando el negocio da, pero también administra el negocio cuando el negocio pierde. Y la vida en su tejido y en su contexto general tiene momentos en los que nos va bien, pero también tiene momentos en los que no nos va tan bien. La pregunta es: ¿cómo es tu actitud y cómo es tu comportamiento cuando tienes que atravesar un momento de adversidad? Una crisis económica, una crisis de salud, una crisis familiar, una crisis de fe, una crisis de cualquier tipo que se presentan, porque en últimas no solamente somos administradores del recurso económico, somos administradores también de unas relaciones intrafamiliares, somos administradores también de una vida espiritual,
Somos administradores también de una salud emocional y también somos administradores de una salud física. Porque a veces pensamos que las enfermedades llegan es porque sí. De hecho, algunos piensan que llegan es porque Dios los está castigando. Otros piensan que la enfermedad llega porque es que simplemente era un día de suerte negativa. Pero aún el cuerpo que Dios nos da es un recurso que debe ser administrado. Y un altísimo margen de enfermedades que llegan a nuestra vida y nos someten a crisis tienen que ver con mal manejo de este recurso que se llama el cuerpo. Porque abusamos, hacemos cosas que no deberíamos hacer y cualquier otra cantidad de cosas que estamos haciendo que nos dejan en evidencia como no muy buenos administradores. Entonces, ¿qué hacer cuando las crisis llegan a nuestra vida? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra relación con el dueño de todo cuando las cosas no están fluyendo bien? Cuando te ponen a administrar un negocio y el dueño del negocio te manda y te manda y te manda dinero y te manda mercancía y te manda cosas, la relación con ese dueño, ¿cómo es? Buena, ¿no? Está mandando todo. Pero de un momento a otro el dueño deja de mandar cosas y te dice, no, defiéndase con lo que tenga ya. Entonces, ¿cuál es la relación con el dueño ahora? Ahora la actitud cambia, ¿cierto? Ahora ya miramos al dueño raro, ya lo miramos como injusto, ya lo miramos como que quiere que le administre esto sin nada. ¿Cuál es nuestra actitud cuando tenemos que administrar una crisis? Porque otra vez digo, las crisis son para administrarlas. ¿Usted cree que cuando su vida entra en crisis por cualquier circunstancia, Dios, que es el dueño, no lo sabe? Imagínese usted que un dueño de un negocio le entregue a usted un negocio para manejarlo y usted entra en crisis y él no sabe. Pues no sabe, entonces no puede ayudarle porque no sabe. Pero este dueño nuestro, este Dios maravilloso y poderoso, es un Dios que sabe cuando entras en crisis. Claro, cuando te enfermas, cuando entras en crisis familiar, cuando entras en crisis económica, claro que Dios lo sabe. ¿Cuál es mi reacción frente a eso? ¿Cuál es mi postura frente a eso? ¿Cuál es mi rol como administrador en ese momento frente a lo que Dios está permitiendo que pase conmigo? Dios en su palabra nos expresa que Él se preocupa cuando hay cosas o circunstancias adversas que están perjudicando nuestras vidas. Y que Él a veces lo que hace es que organiza todo y permite que pasemos por esos momentos, porque en últimas lo que Él aspira y a lo que Él anhela es que nosotros seamos mejores administradores cada vez. Y cuando Él permite que una situación dolorosa, que una situación compleja venga a nuestra vida, no es que Él no lo sepa, es que está ocupado por otra cosa y se olvidó que a mí me dio esta enfermedad, o se olvidó que mi familia está a punto de desbaratarse, o se olvidó que estoy en una crisis de fe. No, Él está ahí, solo que Él permite eso porque finalmente es el dueño, porque finalmente Él es soberano, porque finalmente Él hace lo que quiere, pero siempre hace todo tratándonos a nosotros con bondad. Así que sería muy interesante que nosotros replanteáramos y conceptualizáramos qué significa para nosotros como administradores de Dios la crisis, la prueba, la circunstancia que es difícil y que se hace complicada. Y alguien dijo una frase que me parece muy interesante y compartirla con ustedes esta mañana, y él dijo lo siguiente: cualquier circunstancia que me haga necesitar a Dios, la consideraré una bendición. Voy a volvérsela a decir más despacio para que capte la idea. Cualquier circunstancia que me haga buscar a Dios, la consideraré una bendición. Una enfermedad, una pérdida, una crisis, cualquier circunstancia que me haga salir corriendo a buscar a Dios, la voy a considerar una bendición. Ese es el concepto que esta persona tiene acerca de la crisis. Para él la crisis es un impulso de Dios a correr donde el dueño, a llamar al dueño, a decirle: Señor, aquí estoy emproblemado, tengo necesidades, necesito que me ayudes. Porque la crisis realmente, controlada por Dios y asimilada y aceptada por un buen administrador como usted y yo,
puede convertirse en un florecimiento espiritual, puede convertirse en una posibilidad de guiar a otras personas a Cristo y puede llegar a convertirse en una situación que nos pueda llevar a estar en un nivel de mucha más cercanía con Dios. Pero el problema nuestro es que nos consideramos administradores cuando hay recursos para administrar. Cuando viene la crisis, entonces ya decimos, ya no tengo que administrar eso. Y Dios quiere que tú aprendas a administrar tus crisis, que les des el manejo debido, de acuerdo a la instrucción que Él nos ha dejado en la palabra, a esto que se llama la crisis. ¿Sabe que la Biblia nos plantea estrategias prácticas? Digamos que también son espirituales, pero para que no me vaya a pensar, no, pues que le dan a uno unas ideas espirituales y se queda uno sin saber cómo ponerlas en la práctica. No, la Biblia nos da ideas prácticas de cómo ser buenos administradores en tiempos de crisis. Y quiero compartirles eso en esta mañana. Quiero hacerlo a partir de algunos pasajes bíblicos que quiero que revisemos simplemente y vayamos mirándolo. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15 nos plantea la primera estrategia práctica. Aquí yo no les voy a hablar de nada místico, no les voy a hablar de nada espiritualizado, les voy a hablar de cosas prácticas que la Biblia nos dice que debemos hacer cuando estemos en una crisis como buenos administradores. Mire lo que dice el texto: háganlo todo sin quejas ni contiendas. Versículo 15. Así serán hijos de Dios limpios y sin falta, viviendo entre gente perversa y mala. De esta forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Regresemos al 14, porque en el 14 está la recomendación y el 15 está diciendo es el resultado. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Otra versión que tengo acá de la nueva versión internacional dice, sin queja ni contienda. Entonces mire, primera recomendación: cuando tengas que administrar una crisis, no te quejes, no empieces a echar culpas a nadie, no empieces a pelear con nadie. Dice la Biblia, háganlo, sigan administrando la situación, aunque esté compleja y aunque esté difícil, pero háganlo sin quejarse, sin generar esos ambientes negativos, esos ambientes, no sé, usted tal vez los ha experimentado. La casa entra en crisis no solamente económica, sino que aparte de eso también entramos en una crisis de relacionamiento. Todo el mundo dice cosas y todo el mundo empieza a mirar ya distinto a como se miraba antes, cuando sí había recursos y cuando las cosas estaban andando bien. La Biblia dice, hay que ser buenos administradores de la crisis. ¿Y cómo se administra la crisis? No te quejes, no entres en contienda, porque cuando aprendes a asumir una crisis de la manera de Dios, dice, entonces serás intachable y puro, hijo de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada, en la cual ustedes van a brillar como una estrella en el firmamento. Y la gente va a decir, miren esa familia, tuvieron una crisis, pero la superaron porque administran la crisis bien. Sabemos administrar la crisis. Entonces nosotros tenemos que aprender a reaccionar, y es que cuando venga una crisis tenemos que mirar hacia Dios y no enfocar el estrés o la energía negativa que trae la crisis hacia nosotros mismos ni hacia los demás, porque una variable es, ¿me empiezo a echar culpas yo o empiezo a echarle culpas a los del lado? Dios lo que quiere es que nosotros tengamos un enfoque real. ¿Y cómo se práctica este enfoque de manera real? El enfoque natural nos hace enfocar en el problema, la crisis, la deuda, la enfermedad, no sé, la amenaza, el pleito, la pelea. El enfoque real nos permite enfocarnos en Dios. El buen administrador se enfoca en Dios, porque realmente en una crisis, y aquí lo vuelvo a poner de manera práctica, si usted administra una tienda y la tienda entra en crisis, ¿quién te puede ayudar a resolver la crisis? ¿El vecino de la otra tienda? Usted como administrador, usted hace lo que puede, pero ¿quién realmente puede venir a meter mano y apoyar realmente? El dueño de la tienda. Él es el único que puede decir, mire, aquí hay más dinero para poner. Por eso cuando usted está administrando su vida en general,
y entra en conflicto, no tiene sentido que usted le achaque culpas a otro, especialmente a la gente que quiere y está al lado suyo, ni que se achaque culpas a usted, porque eso no resuelve nada. ¿Qué resuelve? Cuando vas donde el dueño. El dueño sí tiene respuestas, el dueño sí tiene soluciones, porque la base temática de este mes es: nosotros no somos dueños, nosotros somos administradores. Aún de nuestra propia vida no somos dueños, aún de nuestro propio cuerpo no somos dueños, administramos. Entonces tenemos que cambiar ese enfoque a la circunstancia para enfocarnos en Dios. Esa circunstancia nos produce miedo, nosotros tenemos que pasar del miedo a la fe, que está enfocada en Dios. Tenemos que pasar del aferrarnos al ser generosos, de la depresión a la esperanza que verdaderamente nos produce en Dios. Entonces, la primera recomendación para administrar la crisis es: mira a Dios, no te quejes, porque no tiene sentido. Número 2, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 al 7. Dice el texto así: no se inquieten por nada. ¿Hay gente inquieta aquí? ¿Hay algo que te está inquietando hoy? El recibo de los servicios, el arriendo, el próximo semestre en la universidad. Mira la recomendación tan puntual para que un buen administrador maneje una crisis. Y usted me dirá: pastor, eso es imposible. No, sí es posible. Si sigues el consejo de Dios. Dice: no se inquieten por nada. O sea, no pierda el control. No se deje llevar, o no deje que el ritmo de su vida se lo imponga la circunstancia. No permita eso. Dice: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, me llama la atención porque maneja términos muy globales. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión. Dice: con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Lo que decíamos ahora: si yo administro un negocio y el negocio entra en crisis, yo a quien tengo que llamar es al dueño del negocio y decirle: mire, esto va mal, por favor haga algo. Dice el Señor: Dios sabe tus necesidades. Cuando entras en crisis, Dios no está ocupado en otra cosa, Dios sabe que estás en crisis. Y lo que dice Dios es: si tienes necesidades, preséntaselas a Dios. Usa el recurso de pedirle a Dios. Pregunta: ¿actualmente en sus crisis usted está usando el recurso de pedirle a Dios? Porque a veces no lo usamos, o a veces nuestra petición no es la verdadera petición. A veces la petición es una cosa no como realmente Dios quiere, porque ahí aparece un elemento que es muy complicado, que es el orgullo, ¿no? El orgullo es complicado. Cuando yo empecé el trabajo ministerial en la iglesia, aquí en la iglesia, pues yo venía del sector privado, de trabajar en una empresa y de trabajar en una buena empresa. Para esa época, año 2000, hacia atrás, yo estaba trabajando en Carvajal S.A. Usted sabe lo que era Carvajal, ¿no? De las mejores empresas de Colombia era esa. Salario bueno, turnos buenos, prebendas todas las que usted quiera. Y luego Dios me trae a servir a la iglesia por una ofrenda, no por un salario, sino por una ofrenda. Una ofrenda que ni se las menciono para que ustedes no se preocupen. Que no me la ganaba yo, sino que la ganaba era mi esposa, por un servicio social que hacía aquí. Y con eso vivíamos nosotros dos. Pero yo recuerdo que había gente muy generosa aquí, como todavía la hay, que sabían de mi situación, y cuando el culto terminaba, ellos pasaban por el lado mío. Lo que nunca entiendo es por qué lo hacían de esa manera, pero así como cuando usted estaba pagando algo que no es debido, ellos cogían el billetico y se lo metían aquí en la mano, y me saludaban y me entregaban el billete ahí. Pues yo pienso que es mejor como entregarlo un poquito más abiertamente, ¿no? Porque no es un ilícito, es normal compartir con alguien el dinero, pero lo hacían de esa manera, tal vez como una tradición que viene, ¿no? Que la gente le da a uno algo y lo da así como escondido. Y yo recuerdo que eso para mí era muy duro. Yo, en vez de sentirme bendecido, ¿saben cómo me sentía? Humillado.
Yo decía, este hermano, ¿por qué me tiene que dar dinero a mí si yo soy capaz de ganarme mi propio dinero? Y yo me sentía humillado. Y a veces no quería ni recibirlo. Y a veces quería, no quiero eso. Porque a veces hablamos de pedirle a Dios, pero nosotros no sabemos pedirle a Dios y menos sabemos recibir de Dios. ¿Saben por qué? Porque somos orgullosos. Somos muy orgullosos. Y yo recuerdo que una de mis más grandes luchas tenía que ver con eso. Cuando alguien me decía, pastor, que para que vaya a mi casa, que es que tengo algo por así, yo decía, no, pues yo no quiero eso, o sea, yo quiero ganarme mi dinero y yo quiero suplir mis necesidades. Pero con el tiempo aprendí que yo no soy el dueño, yo administro un recurso de Dios y que al que tengo que pedirle es a Dios. En algún momento de la dinámica, recuerdo este momento que Andrei, que es el tesorero de la iglesia, muy responsable, era el día de la quincena y me dijo, pastor, tengo pena con usted porque es que no ingresó lo suficiente y la quincena se va a retrasar un poco. Bueno, yo ya había avanzado unos años en eso y yo le dije, tranquilo Andrei, no tienes que soportar esa carga porque es que quien me pagas a mí no eres. O sea, a mí me paga el Señor, entonces el Señor proveerá, no te preocupes, Dios sabrá cómo lo hace. Porque hay que aprender a pedirle a Dios y a recibir de Dios. La Biblia dice, no te inquieten por nada, más bien en toda ocasión, pero me llama la atención, dice, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios. O sea, pídanle a Dios. Yo he podido experimentar en mi vida, seguramente usted también, he podido experimentar en mi vida cosas puntuales que yo le he pedido a Dios y Dios me las ha dado de manera sobrenatural. Así que Dios me las da. Sin yo tener que hacer otra cosa, no, solo pedírselas a Él y Él me las da. Pero el texto dice, pidan con oración y ruego. Esa palabra ruego a nosotros no nos gusta. ¿Saben por qué? Porque a nosotros nos enseñaron que eso de rogar es negativo. Que el que ruega es que se humilla, que el que ruega es porque no vale nada, que ruega es porque no tiene autoestima, que el que ruega prácticamente no está en nada. Sin embargo, el texto dice aquí, las crisis se administran correctamente rogándole y pidiéndole a Dios. Yo creo que ustedes han tenido experiencias de esas también, ¿cierto? De pedirle algo puntual a Dios y ver cómo Dios le responde esa necesidad. Entonces, la segunda dinámica de enfrentar la crisis es preséntale tus necesidades a Dios. Aprende de manera práctica a presentarle necesidades a Dios. No tenga temor, no tenga vergüenza. Al fin y al cabo, Él es el dueño. Él es el único que puede ayudarle. Nadie más lo puede hacer, solo Dios. Ahora, Dios utiliza personas. Eso sí es claro. Dios siempre va a utilizar personas. Y a veces va a utilizar a que tú menos piensas. Pero Dios siempre va a utilizar a una persona como medio de bendición. Así como en algún momento Dios te va a utilizar a ti para que vayas y bendigas a otra persona que también hizo una petición al Señor. La pregunta entonces es, cuando tú haces tus oraciones a Dios, ¿eres consciente de tus necesidades y en serio le planteas tus necesidades a Dios esperando respuesta de Dios, o solo lo haces porque pues a Él hay que contarle todo, pero pues mientras Él actúa yo busco la manera de hacer mis cosas por acá? El buen administrador depende absolutamente de poner sus necesidades delante de Dios, Una recomendación más, práctica. Deuteronomios capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio 8:3 dice así: te humilló y te hizo pasar hambre. Eso me suena como a crisis, ¿cierto? Te humilló y te hizo pasar hambre. Eso suena como a circunstancia adversa, a complicación de vida. Pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios.
¿Se acuerdan las circunstancias que está mencionando ese texto, cierto? El pueblo de Israel está en Egipto, sale al desierto, van con la presencia de Dios, pero aún con la presencia de Dios hay momentos en cuales el pueblo tiene padecimientos, tiene circunstancias difíciles o enfrenta crisis. Y la palabra del Señor reconoce que Dios estaba en la crisis, que Dios estaba con ellos en la crisis. Es más, dice, pareciera que hubiera sido como una especie de conspiración de parte de Dios, porque el texto dice, te humilló y te hizo pasar hambre. Entonces uno como que se cuestiona y pregunta, ¿cómo así? Y la respuesta es sí, Dios tiene el poder y la potestad de hacer eso, de permitir que nosotros entremos en crisis, pero ¿con qué propósito? Con el propósito que nosotros entendamos que la vida de nosotros está establecida en algo que se llama el propósito de Dios. Y que todo lo que nos haga volver a centrarnos en el propósito de Dios será una bendición. No recuerdo cómo se llama este predicador que es muy famoso, que no tiene brazos, ni tiene pies, ni tiene piernas. Tiene un nombre raro, ¿no? Como Nick, y el apellido es, no sé cómo. Pero yo una vez oí decir a este hombre que el éxito de él como predicador y como conferencista es su apariencia física. Porque lo mismo que él dice, es lo mismo que dicen todos los demás predicadores y motivadores cristianos. Pero ¿sabes cuál es la ventaja? Que es que él se para en un escenario sin brazos y sin piernas. Entonces entiende que las circunstancias de vida que a él le correspondieron, ojo, que no es la voluntad de Dios, eso fue el resultado de decisiones de otras personas que hicieron que él naciera así, pero que aún esas circunstancias Dios las encausa en su propósito, y un hombre sin brazos y sin piernas administra ese tronco de cuerpo que tiene, y con eso él alaba y glorifica al Señor y lleva a personas a los pies de Cristo. Es impresionante eso. Es entender que por encima de mi circunstancia difícil, que por encima de mi crisis hoy, hay algo que se llama propósito de Dios. Y que si yo soy fiel al propósito de Dios, la crisis pasará y el propósito de Dios mantendrá. Lo contrario es, si yo no soy fiel al propósito de Dios, la crisis prosperará y el propósito de Dios se diluirá y nunca lo voy a alcanzar. Hablábamos hace unos días que hay gente que aunque Dios tiene propósitos para ellos, nunca van a alcanzar el propósito de Dios porque no quieren. Porque Dios es un Dios que nos da libertad para escoger si caminamos en Él o no. Entonces, la tercera recomendación para administrar una crisis de manera correcta es: enfócate en el propósito de Dios, no en la circunstancia. El texto dice, te humilló, te hizo pasar hambres, pero al final Dios tenía un propósito. Eso era temporal, eso era por un momento, eso no era para siempre. Eso tenía que ver con acercarlos a Dios y con el propósito de demostrarles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Qué es esa palabra que procede de la boca de Dios? Se llama propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Lo que Dios dijo acerca de mí, lo que Dios dijo acerca de la iglesia Betania, lo que Dios dijo acerca de tu familia, lo que Dios dice acerca de cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios. Claro, hay circunstancias, pero es que tú no solamente eres administrador cuando hay recursos, tú también eres administrador cuando hay crisis. Y por eso el tema de esta mañana se llama administrando nuestra crisis. Porque muchos cuando entran en crisis dejan el volante tirado y lo sueltan. Al contrario, cuando venga la crisis es cuando más hay que aferrarse del volante y decirle al Señor: ayúdame a mantener el propósito, la línea del propósito de Dios. ¿Sabe? Es muy triste, pero cientos y cientos de cristianos están más empeñados en satisfacer sus necesidades que en cumplir el propósito de Dios. ¿Y qué si por cumplir el propósito de Dios te toca pasar por necesidades? Entonces tiras el propósito de Dios. Un hombre maravilloso llamado Saulo de Tarso tenía nombre, tenía prestigio,
tenía poder y tenía riquezas. Y él dijo, todo eso lo tiré por causa de Cristo. Entonces, para él fue prioritario el propósito de Dios más que satisfacer necesidades. Pero el creyente de hoy en día, el creyente moderno, está más preocupado por satisfacer sus necesidades que por cumplir el propósito de Dios. Equivocadamente pensando que si cumple el propósito de Dios se va a morir de hambre, que si cumple el propósito de Dios le va a ir muy mal. Yo recuerdo que para la época en que les comentaba que yo empecé mi ministerio acá, pues yo no había ido todavía al seminario, ni a la universidad. Mi esposa sí estaba en la universidad y nos tocaba trabajar muy duro para todas esas cosas. Y había gente inclusive de mi familia que me decían, piense bien cómo usted está viviendo, porque es que preocúpese primero por resolver lo de sus necesidades, vivienda, comida, creación y todo este tipo de cosas, porque eso usted ya tiene una familia, y es que no vale la pena entregarse tanto a una causa pero tener tantas necesidades. Y créanme que algunas veces esas palabras hacían eco dentro de mí, y alguna vez llegué a proponerle inclusive a mi esposa, que como ella alcanzó su título profesional, ¿por qué no buscas un empleo afuera, por lo menos que nos dé un soporte para yo seguirle sirviendo al Señor acá? Pero mi esposa fue tajante, me dijo, no, yo no me veo haciendo otra cosa que no sea esto. Y si de hambre nos vamos a morir, nos morimos de hambre con Dios, pero vamos a seguir trabajando juntos en esto. Ella al lado mío, sirviéndole al Señor, y la gente preguntaba, ¿y cuántos ganan ustedes ahí? Y a uno le daba hasta pena decir porque realmente era muy bajito, era una ofrenda. Y cuando finalmente nos sacaban las cifras decían, ¿y ustedes por qué hacen eso? No, busquen un mejor trabajo, busquen algo más importante. Gente buscando satisfacer necesidades, dejando el propósito de Dios tirado. El buen administrador sabe que tiene un llamado de Dios, que tiene un propósito de Dios. Ahora, cuando hablo de llamado de Dios, todo el mundo no está llamado a ser pastor, no. Pastores somos unos llamados, otros son llamados a ser negociantes, otros son llamados a ser profesores, otros son llamados a ser empleados en una empresa, otros son llamados a hacer otra cosa. Entonces, cada quien en su llamado. Entonces, el tema es cómo nosotros mantener el propósito de Dios. Y aquí viene una pregunta que es un poquito fuerte, y es, como administrador de Dios, reconociendo que Dios es el dueño de todo, ¿estarías dispuesto a sufrir pérdida y, de ser necesario, a ser materialmente pobre si eso glorifica a Dios por el cumplimiento de su propósito? ¿Estarías dispuesto? Porque es que el propósito de Dios es todo. De nada sirve, dice Jesús, ganar el mundo y perder el alma. De nada sirve tener cosas, pero realmente no tener nada para la eternidad. Entonces hay un peligro grande en los administradores cristianos, en la gente que dice que es de Dios y vive una vida y administra una vida, pero está enfocado en suplir necesidades. Ahora, cuando hablamos de suplir necesidades, pues entonces tenemos que también saber que Dios es el que se encarga de esas necesidades. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Más para ir terminando. Otra recomendación práctica. Capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15 dice esto. Ojo, porque esas son palabras de Jesús, muy puntuales. Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Vayamos al versículo 34, por favor. Perdón, versículo 31. Versículo 31 primero. El 31. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Ahora sí el 34. Pues donde tengan ustedes su tesoro, ahí estará también su corazón. ¿Saben qué estaba recomendando Jesús en estos textos? Permítale al dueño, que es Dios, establecer su escala de prioridades.
Todos tenemos unas prioridades en la vida, ¿cierto? Algo que ponemos como lo más importante, luego lo segundo más importante, luego lo tercero más importante, que no es tan importante como lo primero, y de ahí para abajo una cantidad de cosas. Jesús está diciendo en el primer versículo: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. Es decir, tengan cuidado de cómo establecen su orden de prioridades. ¿Qué es lo más importante para usted? Porque la tendencia natural del ser humano es poner de primero nuestras necesidades materiales. Generalmente las ponemos de primero. Hay gente que dice, si tienes dinero, resuelves lo que sea. Si tienes dinero, yo conocí a una persona que decía, si tengo dinero estoy contento, si no tengo dinero estoy preocupado. Y Jesús dice, mucho cuidado, permítanle al dueño que él sea el que establezca el orden de prioridades, que él sea el que diga qué es lo primero, qué es lo segundo y qué es lo tercero, qué es lo más importante y qué es lo menos importante de ahí hacia abajo. Y hace una recomendación interesante, dice, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, es decir, la vida de una persona no debería tener como prioridad el factor material, no debería. Y hace una segunda recomendación pues muy interesante, y es que dice, colócame por favor el capítulo, el mismo capítulo de Lucas 12, el versículo 30, no sé por qué no lo mencioné, el 30. Mira lo que dice el 30. El mundo pagano, es decir, los que no son cristianos, anda tras todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué es lo que busca el mundo pagano? ¿Se acuerdan que las habíamos hablado hace unas semanas? 3 cosas fundamentales busca el mundo. Primera, riqueza. Segundo, fama. Y tercero, riqueza, placer, poder. Riqueza, eso lo dice Primera de Juan. Riquezas, placer y poder. Todas el mundo pagano anda detrás de estas cosas. Dice, pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan cosas. Si Él lo sabe y es el dueño, ¿qué hace el dueño de un negocio cuando sabe que el que administra el negocio necesita algo y que para que su negocio esté bien? ¿Qué hace el dueño? Pues le provee lo que necesita, ¿cierto? ¿Necesitas otro empleado? Listo, contrátalo y aquí está el dinero para esa nómina. ¿Necesitas un local más grande? Listo, busca un local más grande, acá está el dinero para pagar. Porque Él sabe que se necesitan esas cosas. Entonces está diciendo, la clave aquí es permitirle a Dios que sea el que organice el orden de nuestras prioridades. Que no sea lo que a mí me gusta, que no sea lo que yo quiero, sino que sea decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo más importante realmente? Y Dios va estableciendo lo más importante. Él dice, Él sabe que ustedes tienen necesidades de todas estas cosas. Y dicen, ustedes por el contrario, versículo 31 dice, busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, establezcamos el orden de prioridades. Alguien de manera práctica estableció este orden, no de manera general, sino de manera particular en el tema material, porque es donde más nos da duro a nosotros el tema. Miren este orden de prioridades en el tema material, en el ámbito material. Aquí no estoy hablando de nada espiritual, solamente material. Arriba las necesidades, abajo los gustos y más abajo los caprichos. Necesidades, ¿qué es una necesidad? ¿Necesidad? ¿Cómo la definiríamos? ¿Qué es una necesidad? Exacto. Es algo sin lo cual usted no puede vivir. Por ejemplo, comida. ¿Usted puede vivir sin comida? No. Es una necesidad. ¿Usted puede vivir sin televisor de 70 pulgadas? Sí, no es necesidad. ¿Usted puede vivir sin agua? No, te mueres. Pero usted sí puede vivir, pongamos otro ejemplo así exagerado, sin internet, sin carro. Usted sí puede vivir sin eso. O sea, no es necesidad. Entonces esta persona dice, mire, el orden de prioridades en el tema material debe ser necesidades, luego gustos. ¿Qué es un gusto? Un gusto. Ajá. Es algo que no es necesario,
pero que si lo puedo tener, pues lo puedo tener, ¿cierto? Por ejemplo, denme un ejemplo de un gusto. Desayunar con papas rellenas, ¿sí? Se puede, pero hay que tener cuidado porque puede ser enfermizo, ¿no? Una salida familiar, ¿cierto? Bueno, digamos que una salida familiar está dentro del nivel de las necesidades. La familia necesita espacios de recreación. Pero digamos que la necesidad puede ser suplida con una salida a Pance, ¿cierto? Yéndose en el recreativo y llevando arroz con huevo cocinado y papas. Se resuelve el tema, ¿cierto? ¿Cuál sería un gusto? Ya sería ahorrar un dinerito y irnos un paseíto un poquito más calidosito, ¿cierto? Con un objetivo, ¿no? Y es fortalecer la familia y todo lo demás. Dios no se va a incomodar ni se va a molestar por eso, porque eso está bien, lo puedes hacer. Pero debajo de la escala del valor de los gustos hay algo que se llama capricho. ¿Qué es un capricho? No va a decir que es un dulce que venden, no, de otro capricho. Hablan de otro capricho. ¿Pero qué lo diferencia del gusto? El gusto es algo que aunque te cuesta te beneficia. El capricho es algo que ya viene y te afecta. No lo necesitas y aparte de eso te afecta. Entonces, por ejemplo, la necesidad de recrear a tu familia, ¿lo puedes resolver? No te vale más de 10.000 pesos, bueno, un poquito más, 20.000 pongamos. Puedes darte el gusto de ir no sé, al eje cafetero y quedarte 3 días en una finca. O puedes usar el cupo de 10 millones de la tarjeta de crédito e irte para Punta Cana en una promoción que salió y que con 10 millones te dan todo por 3 días allá. Pero cuando piensas en pagar esos 10 millones, dices, no, ni pensemos en eso, vamos. Luego miramos a ver cómo salimos. Eso es diferente. Porque tu familia finalmente no va a ser bendecida y no va a ser fortalecida. Tu familia va a entrar en una crisis peor de lo que estábamos antes. Entonces, el texto lo que está diciendo es, permítale a Dios establecer los órdenes de prioridades. Pregúntele al Señor, Señor, lo que yo considero más importante, ¿es realmente lo más importante? ¿Hay algo más importante que yo debería poner arriba? Y el Señor te lo va a ir diciendo. Y vas a ir organizando un orden de prioridades. Cuando menos pienses te das cuenta que eres un buen administrador porque estableces orden de prioridades. Escúchame bien, en el orden de prioridades de Dios jamás saldrás perdiendo. Porque te ama, porque Dios quiere lo mejor para ti. Dios te va a poner en eso. Pero como le hacíamos la pregunta en el punto anterior, ¿estás dispuesto, con tal de cumplir el propósito de Dios, a renunciar a algunos gustos? Haz que yo quisiera esto. No sé si a usted le ha pasado eso. Usted tiene el dinero para darse un gusto, pero hay otra cosa que a usted le está atrayendo el corazón hacia allá. Y hay que pedirle al Señor, Señor, dame la sabiduría de saber realmente qué es lo que debo hacer. Y cuando yo soy un buen administrador, entonces yo digo lo que Dios, que es el dueño, me dice que yo debo hacer de una manera clara, de una manera contundente. Finalmente, con esta termino ya. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34. Mateo 6, 31 al 34 dice así. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Esas preguntas son preguntas de crisis, momentos difíciles. Los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y la clave es el versículo número 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Está diciendo el texto es, aprendan a confiar de manera práctica en Dios. Porque nosotros sabemos confiar en Dios de manera teórica. Sabemos que en Dios hay que confiar. Y de hecho tenemos textos que nos respaldan que, mire, aquí dice el texto que hay que confiar en Dios. Pero el texto está diciendo, no es suficiente con tener un concepto en la mente. Ni siquiera es suficiente con tenerlo en el corazón. Hay que aprender a confiar de manera práctica
en Dios, a creerle verdaderamente a Dios. Y para que eso se desarrolle, para que usted desarrolle una confianza práctica en Dios, le voy a dar una guía rápida. Usted que le gusta tomar apuntes, o si no, luego busca el video y lo revisa, porque es que no tengo tiempo de parar cada una de ellas. Entonces vamos a llamar a esta sesión guía práctica para aprender a confiar en Dios. Rápido, ¿no? Primero, recuerde lo que Dios ha hecho en el pasado por usted. ¿Dios ha hecho algo bueno o no? Entonces recuérdelo y confíe en Él, porque si Él ya lo hizo, Él lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Segundo, confíe en el carácter de Dios. Dios es bueno por carácter, por esencia. Él no es como nosotros somos malos. Dios es bueno, por carácter Él es bueno. Confíe en Dios que Él es bueno. Sea lo que sea, Él es bueno. Haga lo que haga, Él es bueno. Confíe en el carácter de Dios. Número 3, fortalezcas en las promesas de Dios. Créale a Dios en sus promesas. Si Él lo promete, Él lo cumple. Una más, niégate a ceder ante el miedo. No le cedas al miedo, mantente en fe. Siempre fe, no miedo. Y finalmente, evita tomar el asunto por tus propias manos. Evita tomar decisiones sin consultarle al dueño. No haga cosas por usted, por impulso, porque es que, no, primero pregúntele a Dios. Si usted logra practicar estas cosas que le acabo de mencionar, usted va a terminar de manera práctica confiando en Dios. No diciendo lo que todo el mundo dice, no es que confiamos en Dios. De hecho, hay una frase en la cultura religiosa colombiana que dice, en vos confío. ¿Ustedes han oído esta frase? En vos confío, hablando del Sagrado Corazón de Jesús, no, en vos confío. ¿Realmente confiamos en Él? No, eso es un decir, eso es una frase. Pero confiar en el Señor es un asunto muy, muy práctico. Así que, volvemos al comienzo. El tema o el eje temático de este mes es, Él es el dueño, nosotros sus administradores. El tema de hoy es, ¿cómo estás manejando tus crisis? Porque las crisis hacen parte de la vida. No solamente es cuando hay recursos, somos administradores, sino cuando no hay, cuando falta el recurso, Dios también está diciendo, bueno, ¿y no eres el administrador? Bueno, pues consulta con el dueño, acércate más al dueño. ¿Cuál está siendo tu actitud hoy en el manejo de tus crisis? ¿Cuál está siendo tu postura frente a la crisis que estás empezando a vivir, o que estás ya en la mitad de ella, o que estás saliendo ya un poquito de ella? ¿Cuál es tu postura? Acuérdese, la crisis no es solamente esa economía. Lo único que Dios nos puso a administrar no fue dinero. Administras tu cuerpo, administras tu vida con relación al propósito de Dios, administras tus relaciones interpersonales, administras tu espiritualidad, administras muchas cosas más. Y cualquiera de ellas entra en crisis en cualquier momento. ¿Cuál es tu actitud frente a eso? Habacuc, el profeta del Antiguo Testamento, nos deja una recomendación muy linda. Y si usted no se sabe este versículo, la tarea de esta semana es aprendérselo. Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18 dice, aunque la higuera no florezca, crisis, ni haya frutos en las vides, y la crisis, aunque falle la cosecha del olivo, más crisis, y los campos no produzcan alimento, sigue la crisis, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ningún ganado en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios mi libertador. Es decir, yo reconozco que todo esto acá abajo le pertenece a Él, y yo me alegro es en Él, no me alegro en la crisis, me alegro en Él, confío en Él y me dispongo en Él. Habacuc capítulo 3, 17 y 18. Cierre sus ojos, por favor, incline su cabeza y oremos a Dios esta mañana para cerrar este momento. Gracias te damos, nuestro Padre Celestial, por ser tan bueno, tan maravilloso con nosotros. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y por eso cada texto nos inspira hacia ti, y cada recomendación bíblica nosotros la creemos como verdadera y fiel. Señor, ayúdanos a pasar de ser simplemente oidores
a convertirnos en hacedores de la palabra. Esa es la parte más difícil, pero con la ayuda tuya lo podemos hacer. Permite, Dios de la gloria, que empecemos a valorar las crisis de maneras diferentes y que entendamos que somos administradores tuyos en la buena y en la mala también, cuando hay y cuando no hay recursos también. Necesitamos, Dios, pararnos en nuestro rol de administradores y administrar esta crisis que estoy viviendo. Crisis de fe, crisis de relacionamiento, crisis económica, crisis de salud. Cualquiera que sea la crisis, tengo que pararme firme como administrador que soy, del dueño que eres tú, y de la mano contigo, con estas recomendaciones, empezar a confrontar esta crisis, empezar a dar la batalla contra esta crisis. Porque la crisis es circunstancial, el propósito de Dios es permanente. Yo quiero es vivir el propósito de Dios. Yo no quiero estar siempre y toda mi vida en crisis. Yo quiero pasar las crisis, pero como buen administrador, quiero aprender a administrar mis crisis, cualquiera que ellas sean. Enséñanos, por favor, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, a tener verdaderamente una conciencia que tú eres el dueño, nosotros administradores, y que administramos no solo recursos económicos, sino todo lo que tú nos das, Señor. Y tenemos que hacerlo bien con la ayuda tuya, Padre Celestial. Te damos gracias y te bendecimos. Bendigo la iglesia esta mañana, Señor, y te pido, por favor, Espíritu Santo, que la palabra sea sembrada y que pueda germinar y crecer y producir fruto en sus vidas, frutos prácticos más que otra cosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y un gusto estar este rato con ustedes. Dios te bendiga. Quiero recordarte que puedes hacer tus próximos aportes a la iglesia a través de 3 formas. La primera, realizando una transferencia o consignación 139.9 del Banco de Bogotá a nombre de la Iglesia Bautista Betania de Cali. La segunda es llamando al teléfono 315-811-6335 de la Secretaría de la Iglesia y a agendar para recoger tu diezmo u ofrenda. La tercera, en cualquier corresponsal de Bancolombia a la cuenta Nequi 304-131-1078. Siempre que hagas transferencia o consignación, toma una foto del recibo y envíalo al WhatsApp de la Secretaría de la Iglesia. Agradecemos tu fidelidad y respaldo al ministerio de nuestra iglesia. Recuerda, no abandonaremos la casa de Dios. Nehemías 10:39. Únete a nuestras actividades. Conéctate con nosotros todas las mañanas a través de nuestros devocionales. Escríbenos y te los enviaremos. Todos los miércoles y sábados a las 7 de la mañana, únete al tiempo de oración por la plataforma Zoom. También recuerda nuestros cultos del día domingo a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Si deseas asistir de manera presencial, debes inscribirte previamente. Recuerda llegar a las 8:45 de la mañana.